Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video. Hoy vamos a estar hablando de la historia del vampiro de Sacramento. Así que ya saben, antes de comenzar con esta historia no olviden suscribirse y activar la campanita. Así que comencemos. Richard nació el 23 de mayo de 1950 en Sacramento, California. Relativamente su niñez fue bastante normal, estamos hablando de los años 50, así que su padre le imponía algunos castigos, pero estaba bien visto culturalmente y además de que no eran unos castigos demasiado violentos. Richard fue a la escuela de su zona donde era un niño bastante normal, digamos que sí tenía como algunos comportamientos extraños, pero no eran como muy llamativos y pues la gente tampoco le prestaba mucha atención, pero ya en la secundaria empieza a consumir marihuana y también LSD. Y además algo muy importante es que él se da cuenta de que a pesar de que le gustaban las mujeres, él no podía tener una erección, así que él empieza a pensar que tal vez obteniendo sangre de otras fuentes podía pues tratar su disfunción. Ya cuando Richard tiene 20 años, ahí sí empieza a adquirir comportamientos bastante extraños, pues él siempre pensaba que lo estaban envenenando o que le estaban creciendo como huesos en la nuca, que le habían robado su arteria pulmonar. También empezó a imaginar que su cráneo se estaba deformando, así que se rapa para ver cómo es que el hueso le iba a perforar todo su cráneo. Además de esto, también empezó a tener muchos dolores de cabeza y en general como todo su cuerpo, y una forma de tratar como todas sus dolencias era matar animales pequeños, pero además de eso también consumía la sangre de estos. En una entrevista dijo: a veces oigo voces por teléfono, suena el teléfono y alguien me dice cosas extrañas, que a mi madre me envenena poco a poco y me voy a morir, me siento observado, sé que alguien me vigila. A pesar de que tenía como todo este tipo de alucinaciones, Richard decide irse de su casa a compartir con otros amigos un apartamento donde empiezan a consumir muchísimo más drogas, pero también Richard empieza a obsesionarse con la idea de que una organización criminal estaba tras él, a tal punto que llenó su habitación de tablas y solamente se podía entrar y salir de esa habitación por un agujero pequeño que había hecho. Richard seguía matando animales a tal punto que los vecinos prácticamente se quedaron sin sus mascotas y obviamente pues todo el mundo se preguntaba por qué, hasta que finalmente tuvo que ser internado porque se había inyectado sangre de conejo. Y es ahí donde le diagnosticaron esquizofrenia paranoide, administrándole un tratamiento que le permitió salir hasta 1976. A pesar de todo lo que charlábamos con Richard, él insistía en que necesitaba sangre para sobrevivir. Era muy ingenioso para conseguir sangre. Muchas veces encontramos pájaros y roedores muertos junto a su ventana. Después de que lo confrontamos, se detuvo, pero debo asumir que encontró mejores formas de esconderlos. Ya cuando Richard estaba en el centro psiquiátrico decidieron llamarlo Drácula porque sus compañeros sabían que consumía sangre de animales. Pero a pesar de la preocupación de algunos funcionarios, dejaron salir a Richard y se lo entregaron al cuidado de sus padres. Sin embargo, los comportamientos no habían desaparecido e incluso una vez su madre encontró a Richard que había matado a un gato y estaba como todo lleno de sangre, y su mamá, en vez de decirle algo a las autoridades, simplemente se quedó callada. Mi corazón se encogió. Se encogió. No tengo suficiente sangre. Necesito una transfusión o algo así. Para el año de 1977 empieza como otro episodio bastante violento, pues en una reserva indígena los indígenas estaban haciendo como su recorrido de rutina, cuando de repente encuentran un auto que estaba atascado. Ellos se dirigen hasta el auto para tratar de averiguar qué era lo que había pasado. Cuando abren el auto estaba lleno de sangre, había un rifle y también había un cubo que al parecer tenía órganos. De inmediato ellos tratan de encontrar quién era el responsable, así que prácticamente de la nada apareció una persona que estaba totalmente desnuda en una piedra. Le dan la captura a este hombre y cuando le empiezan a preguntar qué era lo que había pasado, decía que la sangre era de él. Para ese momento todo el mundo pensaba que se trataba de un asesinato, pero cuando hicieron las pruebas de ADN se determinó que era de una vaca, así que no le imputaron ningún tipo de cargo y salió en libertad. Para finales de ese mismo año ocurrió un homicidio al señor Ambrose de 51 años, donde todo el mundo creía que había fallecido a causa de un infarto, pero cuando le hicieron la autopsia se determinó que había muerto gracias a un disparo. Las autoridades no pudieron encontrar como mucha evidencia, solamente se dieron cuenta que había como un par de casquillos, tampoco había como un motivo para asesinar al señor Ambrose.
Y también se dieron cuenta que el asesino había hecho como varios disparos a la loca y que simplemente lo había realizado por el placer de hacer daño. Para 1978, los habitantes de Sacramento reportaron que un hombre estaba entrándose a los jardines para dañarlos y en una ocasión había logrado entrar a una de las casas y había hecho un desastre completo. Y también se había orinado en un cajón donde guardaban ropa de bebé y también se había defecado en la cama de este. Sin embargo, estos fueron como todos los antecedentes para pasar a los crímenes más violentos, pues el 23 de enero del año 1978 volvió a atacar. Por la puerta principal había mucha basura tirada en el suelo y ahí estaba Teresa, donde le habían abierto su abdomen y no llevaba ropa interior, donde al parecer también le habían movido todos sus órganos y se dieron cuenta además de que ella para ese momento estaba en embarazo. Pero en la escena del crimen también se determinó que había un vasito de yogur donde el asesino también lo cogió para tomar sangre de la víctima y tomar. Finalmente lo catalogan como un crimen desorganizado sin planificación y una persona que tenía mucha ira. Para febrero de 1978 el asesino volvió a atacar, esta vez a una familia que estaba conformada por Daniel y murió por un disparo. Evelyn, quien era su esposa, estaba en la otra habitación y también le habían abierto su abdomen y al lado de la cama estaba un niño de 5 años quien también había muerto por un disparo. Finalmente los detectives sabían que estaban hablando del mismo asesino, pues tenían características bastante similares o prácticamente iguales. También se descubrió aquí que Richard hacía como todo este tipo de ritual con las mujeres porque era como una manera de satisfacer todos sus deseos sexuales y entre más tiempo pasaba con la víctima pues más placer iba a tener. Sin embargo, Richard alcanzó a huir porque había llegado una amiga de esta familia, así que él se asustó y salió corriendo. Pero también los detectives se dieron cuenta que en esta casa había un niño más, pero no estaba el cuerpo, así que le dieron aviso a todas las autoridades y en general a toda la comunidad para empezar a buscar a este niño. Sin embargo, muchas personas sí alcanzaron a ver quién era el asesino, es decir, como en cuestiones físicas, lo describieron como una persona de 1,82, blanco, era como muy desorganizado y además también tenía como un chal naranja. Las autoridades empiezan a buscarlo y hacen como el dibujo, sé que tiene como un nombre especial, pero no recuerdo, y una chica alcanza a reconocerlo porque había ido a la secundaria con él, entonces les da la dirección y es ahí donde las autoridades acuden al conjunto de apartamentos, donde les dijeron que estaba en el apartamento número 15. Afortunadamente, continuo el apartamento de él estaba vacío, así que uno de los policías se mete a ese apartamento y alcanza a escuchar que habían como unos movimientos bastante suaves. Sin embargo, para ese momento las autoridades no tenían ninguna orden de allanamiento y tampoco de captura. Ellos decidieron esperar en silencio mientras otro policía trataba como de conseguir esas órdenes. Y es ahí donde Richard, pensando que las autoridades ya se habían ido, este sale prácticamente corriendo con una caja, pero finalmente es ahí donde lo capturan. Cuando entraron al apartamento realmente se quedaron impactados porque todo estaba lleno de sangre. En el sofá y en la alfombra había como una sustancia bastante extraña que no pudieron determinar y en la licuadora habían como restos humanos. Sin embargo, en el interrogatorio no se tuvo ninguna confesión y Richard solamente se limitó a decir que había matado a perros o animales pequeños y hasta ese momento no se tenía conocimiento de dónde podía estar el cuerpo del niño. Pero después pasaron 2 meses hasta que un cuidador de una iglesia descubrió una caja y ahí estaba el cuerpo del niño sin la cabeza. Finalmente, en 1979 fue enjuiciado por 6 crímenes. El abogado alegó que tenía demencia, sin embargo la fiscalía estaba segura de que sabía distinguir entre el bien y el mal, por lo que la pena que buscaban era la pena de muerte. En el estado, él sí confesó que había bebido sangre de sus víctimas, pero solo para fines terapéuticas, y se definía como alguien buena gente pero débil de corazón. Y también en una entrevista este dijo lo siguiente: "Sí devoré a esas personas, fue porque tenía hambre y me estaba muriendo. Mi sangre estaba envenenada y una ácida me corre del hígado. Era absolutamente necesario que bebiera esa sangre fresca". Había muchas cosas que hacían pensar de que Richard no estaba demente por completo. Por ejemplo, en una escena de crimen este llevó unos guantes con el fin de no dejar huellas dactilares. Sin embargo, el jurado consideró que el acusado había planificado sus acciones y que era capaz de distinguir entre el bien y el mal. Pero muchos criminólogos salieron a la defensa diciendo que a Richard lo tenían que mantener con vida para estudiarlo y para saber qué hacer en otros posibles casos. Sin embargo, los jurados lo condenaron a muerte. Hasta que finalmente el 26 de diciembre los médicos
Dijeron que Richard había fallecido por sobredosis, causado por los fármacos antidepresivos que la propia enfermera de la cárcel le dispensaba y él había ido guardando pacientemente para suicidarse y evitar la cámara de gas. Llegamos al final de este caso, espero que les haya gustado. Ya saben, si quieren conocer alguna otra historia me lo pueden escribir en la parte de abajo. Por aquí les voy a estar dejando el botoncito de suscribirse y por aquí mi Instagram, así que no olviden hacerlo y nos vemos en un próximo video.